Saludos a todos. De repente hasta se siente uno bien cuando oyo que vean de Angostura y de Escunapa, y de Los Mochis, de Culiacán. O sea, me siento en casa, ¿no? Así que saludos a todos por allá. Y, y algunos son conocidos, ¿eh? Veo los nombres de los que están y digo yo, este lo conozco, este es amigo, este es de Culiacán, de aquí de la Benito Juárez, que saludé ahorita a Eugenia Calleja. O sea, hay varios ahí conocidos, así que ya nos veremos. Vamos a estar hora y media platicando. Vamos a estar hora y media platicando y después hacemos alguna dinámica de preguntas. Voy a compartir una presentación para irme guiando con la presentación y que ustedes más o menos me vayan siguiendo. Miren, como pusieron, el título es Comunicación Política y la importancia de las redes sociales. Que por cierto, no es una importancia actual. O sea, la importancia de las redes sociales ya viene desde hace 5 o 6 años. No se puede entender nada de comunicación sin no utilizar redes sociales. Entonces no es de que hoy pongan atención en redes sociales. No, es si no ponen atención en redes sociales ya se quedaron en el pasado, ya están en otro siglo. Entonces, vamos a hablar de las redes sociales, pero primero quiero decirles algo. No importa el medio, no importa si es televisión, radio, perifoneo, no importa. Los fundamentos de la comunicación política no cambian. Es como decir que el periodismo es distinto. No, el periodismo tiene sus fundamentos. O sea, hay fundamentos de una actividad y esos tienen que respetar. Entonces, vamos a hablar de las redes, pero nunca pierdan de vista que el fundamento de la comunicación política es el mismo. Entonces, voy a primero hablar de la comunicación política per se y luego vamos un poco rascándole a la parte de cómo usar cada medio. Primero, toda comunicación, toda se enfrenta a un público. Se enfrenta a un público. Es ahí tal cual. Este público tiene preconcepciones, valores, opiniones, y eso que tiene se llama opinión pública. Entonces, estamos trabajando en la comunicación política en un ambiente de opinión pública, que no es un ambiente moderno, es de opinión pública, y les voy a decir que tiene que ver con la gobernabilidad, con la comunicación. Bien, miren, no es un concepto nuevo. Simón Bolívar, la primera de todas las fuerzas, es la opinión pública. Ojo, Simón Bolívar, o sea, no fue hace 15 días, ¿eh? Napoleón Bonaparte, la opinión pública es un poder al que nada resiste. Nicolás Maquiavelo, en la opinión y no en la razón radica el mando. Octavio Paz, la democracia no es el régimen de la verdad, sino de las opiniones relativas. Y alguien que es más cercano a todos nosotros, ¿no? No es ya saben quién, aunque parecería, podría haberlo dicho, Benito Juárez. No conozco otra fuente de poder más que la opinión pública. Mi afán será estudiarla, mi invariable empeño, sujetarme a sus preceptos. Como ven, no, al hablar de opinión pública, no estamos hablando que es de moda, no es una moda, es algo profundo en términos de gobernanza. Bueno, ¿qué es cuando alguien dice soy experto en opinión pública? O si ustedes quieren saber qué es la opinión pública, tienen que no nada más ver encuestas. No se trata de ver encuestas para ver qué piensan los ciudadanos. Esa es una parte de la opinión pública. Estar en la opinión pública es saber las reglas electorales. Las reglas electorales nos dan nuestras reglas de convivencia política. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Si no estamos pendientes de la autoridad electoral, no estamos en la opinión pública. Tenemos que saber las normas, los límites de nuestra actuación política. Hay que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes de los gobernadores. Miren, tal vez en México no haya un círculo más rojo que los que me están escuchando. Si yo les pregunto cuántos días a la semana hablan de política, me van a decir que 7. Si van a decir cuántos días a la semana ven medios de comunicación, me van a decir que 7. Entonces, si yo tratara de formar un think tank con los que saben en México de todo, ustedes serían invitados, ustedes están en... Y sin embargo, si yo hiciera una encuesta y les dijera a ustedes, a ver, díganme el nombre del gobernador de Campeche, y tal vez no se lo sepan. Y si no se lo saben ustedes, imagínense los demás, ¿no? Entonces, díganme, es Carlos Aiza, por si quieren saber, ¿no? O díganme el nombre del presidente de la República de Guatemala, que es un país vecino, y tal vez no me sepan decir que es Alejandro Yamatei. Si quieren estar en la opinión pública, tienen que tener un conocimiento pleno de muchas cosas. Los gobernadores tienen que saber el conocimiento de otros elementos, por ejemplo, a ver, de repente no, aquí, de los líderes sociales que no son políticos.
Los líderes religiosos, cuál es su posición sobre el aborto, sobre la marihuana, sobre la adopción de parejas no homoparentales. Tienen que saber todo eso, tienen que saber la posición de la situación internacional. Hablar de política hoy y no saber que Estados Unidos cambia de presidente y cambia de orientación, cómo le va a ir a México, cuál va a ser la postura de Estados Unidos hacia México, todo eso es parte de la opinión pública. El Congreso, qué leyes están aprobando, qué leyes están atorando, cuáles son las propuestas. Hay que estar pendiente de la presidencia de la República. Creo que no lo podemos omitir a pesar de todo lo que haga, ¿no? Tiene una mañanera. Los partidos políticos y los medios de comunicación. Todo eso, esos 9 elementos, el análisis y la interacción de ellos es la opinión pública. Y todos inciden en la forma en que el ciudadano actúa. Y entonces de repente dicen, ¿por qué el ciudadano piensa esto cuando pasó esto? Sí, pero vean los demás elementos. La opinión pública se conforma de muchas cosas. Si quieren volverse expertos en la opinión pública, tienen que estar al pendiente de todos los elementos. Y no, de veras, a ustedes se les puede hacer extraño, pero si yo le pregunto al ciudadano cuánto tiempo dura en su cargo un senador, no sabe, ¿no? O sea, son cosas tan obvias para nosotros que el ciudadano no está preocupado en esas cosas. Miren, ahí, ¿quién es el secretario en México de Desarrollo Urbano y Ecología? La mayoría de ustedes no lo sabrán, muchos sí. Bueno, si ustedes no lo saben, ¿ustedes creen que al mexicano le interesa quién es el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología? O no, que ya no llama SEDATU, ¿no? De territorial, ¿no? Que es que Mayer, ¿no? O sea, no, no importa. Entonces, la opinión pública es lo que el ciudadano capta y ustedes tienen que estar en todo esto. Ahora vamos a hablar de la gobernabilidad. ¿Por qué importa la opinión pública para la gobernabilidad? Vean a la gobernabilidad como una balanza. En un lado de la balanza está el grito ciudadano, el grito que dice, necesitas darme seguridad, necesitas darme empleo, paviméntame la calle, lo que sea, está el grito ciudadano. Del otro lado está qué tanta capacidad tiene el Estado para atender ese grito. Si el grito es muy grande y la capacidad del Estado es muy pequeña, se genera ingobernabilidad. Si el grito está tranquilo porque la gente vive contenta, el Estado tiene mucha gobernabilidad y le permite hacer cosas. Esa es la gobernabilidad. Ahí, por ejemplo, en Michoacán, tumbaron un gobernador, a Fausto Vallejo. ¿Qué lo tumbó? El grito ciudadano. El reclamo de seguridad era tal que era ya insostenible ese gobernador. Y entonces se genera esa ingobernabilidad. Por eso, si se fijan, una de las balanzas del grito ciudadano. ¿Cómo se mide? Con encuestas, y la encuesta te dice de qué tamaño es el reclamo hacia cada cosa. Y entonces los gobernantes permanentemente están tratando de oír el grito ciudadano. Y aquí voy a hacer mi primera mención a redes sociales. Esta definición es una definición general, que la podíamos haber dado hace 40 años. Así es, eso es la gobernabilidad. Gobernabilidad no es tener mucho dinero. Gobernabilidad no es tener muchos diputados. Gobernabilidad no es tener muchos recursos, mucha gente siguiendo, muchos votos. No, gobernabilidad es la capacidad para atender el grito. Bien. Pero resulta que las redes sociales lo que han venido a hacer es a incrementar el volumen del grito. Mientras la capacidad del Estado no se ha incrementado, el grito sí se ha incrementado. Y entonces, por ejemplo, vean ustedes hace años, hace poco, una mujer dio a luz en el baño de una clínica en Oaxaca. ¿Creemos que es la primera vez que pasaba? No. ¿La última? No. ¿Será el único lugar donde pasa? No. Sin embargo, esa vez se fue a redes sociales. Se fue a redes sociales y fue de tal magnitud del grito que el Congreso Federal legisló al respecto. Corrieron al secretario de Salud de Oaxaca, legislan al respecto. ¿Por qué? Porque tuvo que reaccionar el Estado ante la magnitud del grito. Un grito ante un evento que no es la primera vez que pasaba, pero las redes le dieron dimensión. Y entonces hoy pasa eso. Hoy estamos en nuestra casa y nos enteramos que está una balacera en la frontera. Y estamos pendientes y hacemos grande el grito y el alcalde de ese lugar tiene que responder ante el grito no nomás de sus ciudadanos, sino de todo el grito que está pasando en las redes. Las redes vinieron a disminuir la gobernabilidad
porque incrementaron el grito sin incrementar la capacidad de los gobiernos. Ahora sí entro al tema. Esto era la primera parte, el terreno donde nos movemos, el terreno de la opinión pública. Ahora, cuando pensamos en la comunicación política, primero vean lo fácil que es entenderla. Es fácil entenderla. Ustedes, cuando quieren comunicar algo, una ley, una propuesta, un candidato, un partido, lo que sea, lo que quieran comunicar, básicamente la comunicación política es esto. Toda propuesta que hagan tiene cosas buenas y malas. No hay cosas perfectas. Nada es perfecto. Piensen en la propuesta que quieran. La propuesta de dar subsidios, de cobrar impuestos, me fui al extremo, o la propuesta de legalizar el uso de la marihuana, o la propuesta de desaparecer fideicomisos. Toda propuesta tiene cosas buenas y malas. La comunicación política de lo que se trata es maximiza las cosas buenas y minimiza las malas. Y entonces, ustedes en la desaparición del fideicomiso, López Obrador lo hizo claramente. Cada vez que le preguntaban, él maximizaba el tema de que había corrupción en algunos fideicomisos. Y no lo sacan de ahí, porque la comunicación consiste en maximiza el atributo de la propuesta y minimiza el defecto. Para una campaña política es igual, maximizas el atributo del político y disminuyes sus defectos, porque no hay personas perfectas. Para una propuesta de gobierno, para una propuesta de lo que sea, maximizar lo positivo y minimizar lo negativo. Tan fácil como eso. Pero tienen que entender que enfrente va a haber opositores, porque hay defectos. Y los opositores lo que van a hacer es lo contrario. Van a tratar de minimizar los atributos de tu propuesta y maximizar los defectos. Y entonces, si voy al tema de los fideicomisos, también los opositores decían, es que estás desapareciendo el fondo de desastres naturales. ¿Quién va a ayudar a los pobres cuando hay un desastre? Es que estás desapareciendo el dinero para el cine, ¿no? No estaba desapareciendo nada de dinero, simplemente estaba desapareciendo el mecanismo de fideicomiso, pero se trata de la comunicación política justo de maximizar defectos y minimizar atributos, y los que estaban en contra no hablaban de la corrupción. Eso es la comunicación política. Entonces, así de sencillo es el concepto que tienen que entender. Maximizar y minimizar. Maximizar y minimizar. Ya después se dice quién lo hace, pero esta es la comunicación política tradicional. Cuando ustedes hablan con estrategas de comunicación, ellos les dicen que una campaña lo que intenta es persuadir. Eso es lo que dicen, es persuadir. Y se basan en la palabra, hay que persuadir al electorado, hay que persuadir al ciudadano, hay que persuadir. ¿Qué es persuadir? Si yo les preguntara a ustedes persuadir, ustedes me contestarían, ya he hecho la pregunta, ¿que es convencer? No, persuadir no es convencer. ¿Persuadir es motivar? No. Les voy a decir qué es persuadir. Perdón por la foto, pero es el ejemplo de persuadir, ¿no? No tiene que ver con conceptos. El ejemplo de persuadir es seducir. La palabra más cercana a persuadir es seducir. Cuando se persuade de una persona a muchos. Cuando se seduce es de uno a uno. Pero la técnica y el concepto es exactamente el mismo. ¿Cómo se persuade? Ustedes no tienen que convencer a la gente de que piense distinto. No traten de convencerlos de que piensen como usted. Si ustedes tratan de convencer a alguien que cambie de opinión, están en camino equivocado. Porque para cada uno de ustedes, la persona más inteligente del mundo son ustedes. Y entonces si llega alguien a decirles, tú estás mal, piensa como yo, primero hay un rechazo. Entonces, eso no es persuadir, que es el error de muchos políticos que tratan de convencer a los demás de que cambien de opinión. Lo que tienen que hacerlo es convencerlos de que yo pienso como ustedes. Si yo logro convencerlos a ustedes de que pienso como ustedes terminan diciendo, no, pues Roy es muy inteligente, piensa como yo, habla como yo, se expresa como yo, pues voy a votar por él, lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque él soy yo. Entonces, la persuasión en la comunicación política, que de eso se trata, es persuadir al ciudadano de que esa persona es parte de ellos, convencerlos de que piensan como ellos. Se trata de hacerles ver
Ustedes tienen la razón y nosotros compartimos su razón. No de que nosotros tenemos la razón, porque entonces se equivocan. Es la gente tiene la razón. Ustedes la comparten, no la contradicen. Eso es persuadir. Y piensen si eso no tiene que ver con seducir. A ver, podría poner muchos ejemplos, pero por tiempo no voy a darlos. Pero cuando están persuadiendo, lo menos que hacen, lo menos es contradecir a la otra persona. Terminan por darle la razón siempre. ¿Estás de acuerdo contigo? ¿Y te gusta la música ranchera? Ah, a mí también me gusta música desde niño. Lo que les diga, ustedes están de acuerdo, porque están seduciendo. Entonces, la persuasión no se trata de contradecir al electorado, sino estar de acuerdo con el electorado. Toda comunicación comercial, electoral o de gobierno es un proceso de seducción. Y en ese sentido, tienen que pensar qué elementos usan para seducir y los mismos elementos usar para persuadir. Entonces, para seducir, ¿importará la imagen? Sí, importa la imagen. El carácter del gobernante, del candidato, del partido, el carácter importa. El verbo, el poder seduce, el poder es afrodisíaco, importa la experiencia, la competencia, parientes y amigos que vienen con el que quiere seducir, el dinero, claro que importa. Siempre va a decir, no, a mí el dinero no me importa, claro que importa, siempre importa, ¿no? Porque te permite seducir, te permite persuadir, la simpatía y por último la cercanía. Todos esos elementos que son elementos de seducción son elementos de persuasión, son elementos de una campaña de comunicación política. ¿De qué te persuaden? Ojo, voy a volver al ejemplo de seducción. A lo mejor el objetivo de mi seducción es tan prosaico, tan, digamos, tan básico como acostarme con alguien. Así, a ese nivel puede ser prosaico. Pero lo que menos voy a decir cuando estoy seduciendo es quisiera acostarme contigo. O sea, esa es una tontera. El objetivo final se logra después de la seducción. Pero primero tiene que haber una seducción, una empatía. No sé, les recomiendo ver aquella película de Mente Brillante, donde este cuate llega y para qué les cuento la trama y algo, pero ahí te da un ejemplo cuando inventan la técnica de la teoría de la negociación, por la cual le dan un premio Nobel a Nash, él cómo trata de seducir y seduce directo y pues no le funciona. Entonces tiene que aprender que hay acercamientos sucesivos. Bueno, en la persuasión no se invita a la gente a votar por mí, no se invita a estar de acuerdo conmigo, no se invita a ser como yo. Tienes que invitarlo a participar en algo, a ser parte de un grupo, a compartir ideas o ideales. O sea, vean la campaña de Fox, la campaña de López Obrador. La campaña era más de pertenecer a algo, nada más equivalente con movimiento, con Morena, ¿no? Era forma parte de un movimiento, era formar parte, llamarle un movimiento, es formar parte de algo. Verbos, se invita a preservar, apoyar, renovar, cambiar, reformar, castigar, defender. Es decir, esto es la comunicación política. Como consecuencia de esta persuasión, la gente termina haciendo lo que uno pide después que hagan, pero primero persuadan. Como resumen de esta parte, si un político comparte contigo las ideas, las soluciones y las vivencias, tú terminas pensando que es muy listo, porque es como tú. Si esto lo logra comunicar a ti, ciudadano, ya te sedujo, ya te persuadió. Ese es el objetivo. Entonces, su trabajo como políticos es, tienen que salir a la calle y tienen que ver qué es importante en la vida del ciudadano, aunque no sea importante para ustedes, ¿eh? El ciudadano tiene sus prioridades y ustedes tienen que captar qué es importante para ellos, no para ustedes. Ustedes pueden estar pensando en otra cosa más cómoda, pero el ciudadano tiene su pensamiento. Si ustedes encuentran eso encuentran el botón con el que tienen que comunicar. Ese encuentran el botón para comunicar. Entonces, nunca se les olvide, la comunicación la define el ciudadano, no la define su asesor, su estratega, su presidente, no, no. El ciudadano es el que define la comunicación, qué decir, cuándo decir, por dónde decir, en qué tono decir, porque el ciudadano es el que tiene la necesidad, es el que necesita algo, que es importante para ellos. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si esto debe ser
ustedes tienen también que acordarse que toda comunicación tiene que tener una causa. Tiene que tener una causa y les voy a poner ejemplo. Miren, en esta gráfica, en esta lámina, aquí hay un muchacho que dice voy a Jacksonville. Él está informando y cambia su letrero y dice voy a ver a mi mamá para Navidad. El de la izquierda informa, el de la derecha comunica. Es cosa muy distinta. Cuando das información, produces conocimiento. Cuando comunicas, generas sentimientos. Siempre tienen que pensar que hay que generar sentimientos. Y entonces es muy común ver los actos de gobierno, los actos de políticos, donde dice el político inaugurando la carretera. Se presentó tal persona a abrir, dando la primera piedra de un hospital. Eso es informar. No tienen que informar. Lo que tienen que hacer es comunicar. Esa misma foto la pueden poner con tal persona, puso la primera piedra para que 20,000 niños de esta localidad puedan tener oportunidades en su vida. Ya no sufrirán con, o sea, metan sentimiento, no tienen que informar. La chamba del comunicador no es informar, es comunicar. Y el comunicar implica generar sentimientos. Miren, otro ejemplo, este es de una spot, una política, ¿no? Está una persona ciega que dice, estoy ciego, ayúdame por favor. Y entonces en la película esta pasa una mercadóloga enfrente de él no puede verla, le quita el cartón, lo voltea y escribe algo. Y entonces el letrero pasa de estar ciego, por favor ayúdame, a es un precioso día y no puedo verlo. Esto es comunicación. O sea, la anterior era información, esto es comunicación, y entonces en esta peliculita todo el mundo se acerca y le da dinero, ¿no? Porque generó sentimientos. Las palabras importan. Entonces acuérdense, un político que no tiene una causa no sirve. Un político que no tiene una causa solo quiere robar. El político necesita tener una causa. Así que encuentren una causa y cásense, háganse expertos y defiendan con su vida, lo voy a decir, la causa. Por ejemplo, ¿qué causas pueden defender? Las mujeres, la trata de personas, la ecología, las ballenas, la vaquita de mar, los toros, el jaguar, cáncer de mama, niños de la calle, discapacitados, adultos mayores, movilidad urbana, práctica del deporte, bosques, contaminación, etcétera. Muchas causas, pero con la que se casen, cásense. Primera recomendación a las mujeres que están ahí, cásense con esa causa en principio. Si ustedes son mujeres y ven que un hombre, así sea de su gobierno, de su partido o de su familia, alcen la voz. O sea, alcen la voz. Primero porque es válida la causa, o sea, es necesaria tener esa causa. Y segundo porque van a ser aplaudidas. O sea, necesitan tener una causa más allá de su ideología política. La causa antes que todo. Entonces, después de ver todo esto, después de ver que hay que hacer empatía con la gente, hay que hacerlo, ¿cuál es el secreto de la comunicación? Pues parece que es sencillo, parece sencillo, investigar. O sea, siempre estar pendiente de la gente. Y no digo hacer encuestas, investigar, siempre estar permanentemente. Miren, investigar no es encuestar, ¿no? Investigar es, todos los días, deben de tener un grupo de investigación que todos los días les dé nueva información por si requieren cambiar o ajustar o reforzar la comunicación. ¿Qué información les tienen que dar? Toda la que puedan. Puede ser las encuestas que ustedes tengan, las encuestas que se hayan publicado, lo que se oye en los círculos donde ustedes están, lo que aparece en redes sociales, investigación documental, movimiento de los medios, hacia dónde se está orientando la opinión de los medios. Tienen que decir estudios cualitativos, actividades de sus adversarios, qué están haciendo, se están uniendo, se están reuniendo, están haciendo foros, están hablando de tal tema. Todo eso es una actividad de un cuarto de contienda en términos de comunicación. Y ese tiene que tener asignados recursos físicos, materiales y económicos. La investigación es la primera parte de la comunicación. No comuniquen con ocurrencias, comuniquen con datos. Miren, la investigación no sirve para no equivocarse, sirve para disminuir el riesgo de equivocarse. ¿Se van a equivocar? Sí, muchas veces,
pero más vale equivocarse no por ignorancia, sino equivocarse aún con conocimientos. Tienen que tomar decisiones y a veces van contra la propia información. Miren, cuando ya voy a comunicar, lo que tienen que saber es qué tienen que decir. O sea, ¿qué tienen que decir? Ya encontré y dije, esto es lo que tengo que decir. Porque esto es maximizar el atributo positivo. Es a quiénes tengo que decírselo. O sea, son los nichos que me permitiría seducir. Estos son mi target al que puedo incidir en términos de opinión. Tienen que saber cómo y por cuáles medios. Aquí puede ser por radio, aquí por redes sociales, aquí si les voy a mandar a las amas de casa masivo, lo que quieran, tienen que saber cada nicho por cómo, por cuál medio decírselos. Tienen que decir con quién es el vocero, en qué momento y en qué lugar tiene que decirlo, ¿no? Aparece con los hijos, aparece con la esposa, aparece solo, aparece con gente atrás, aparece solo, aparece con multitud, es quién, cuándo, dónde decirlo, la persona. Y por último, ¿cuánto cuesta decirlo? Porque a veces hay medios más baratos, las redes son más baratas, sí, ¿no? Pero de todos modos cuestan. Entonces, todo eso tienen que considerar cuando quieran comunicar. Los retos que ustedes tienen que ser de la comunicación política, voy a ir en 4 bases. Primero, ¿cómo hacer para que en este mundo tan hipercomunicado los volteen a ver? ¿Cómo hacer? Usted de repente saca una buena foto, una buena frase y entonces pautan, pero ¿cómo hacer para que los volteen a ver? Es el primer reto, ¿no? En este mundo tan lleno de mensajes, su primer reto. Una vez que los vean, ¿cómo hacer para que les crean? Porque los voltean a ver y dicen, pues no te creo, ¿por qué? Porque eres político, ya traen una etiqueta negativa, no te creo. ¿Cómo hacer? ¿Con qué palabras? ¿Con qué tono hacer que te crean? Una vez que te crean, o sea, ya te vi, tienes razón, pero no me interesa. Que les interese el tema. O sea, están ustedes hablando de algo importante. Es que el Congreso quiere aprobar una ley para eliminar la forma número 804 a la hora del predial y quién sabe qué rollo. Y pues ya te volteé a ver, pues sí tienes razón en lo que dice y me vale. O sea, no les interesa el tema. ¿Cómo hacer para que les interese el tema? Tienen que aterrizárselos a su vida cotidiana. Y una vez que tienen que hacer eso, ¿cómo moverlos a la acción? Entonces, el reto no es fácil. El reto es desde que te volteen a ver a que después de un proceso de repetición los mueva a la acción. Cambio a redes sociales. Por cierto, voy a hacer una pausa aquí para algo. Ahorita que dije de que moverlos a la acción después de muchos mensajes de repetición, voy a pasarles un video para que vean cómo, miren, a ver, cómo hacer para que un ciudadano, esto no está en la presentación así, sino yo lo voy a traer aquí, cómo hacer para que un ciudadano recuerde lo que ustedes dicen, ¿no? Que te volteen a ver, que te crean, que les interese y los mueva a la acción. ¿Cómo hacer para que lo recuerde? Ustedes están muy preocupados, hacen un discurso perfecto y la cosa, y la gente ni se acuerda que ustedes lo dijeron. ¿Cómo hacer? Solo hay 3 métodos para que la gente recuerde lo que ustedes dicen. El primer método es relevancia, que para el ciudadano sea muy relevante el mensaje. Por ejemplo, todos ustedes se acuerdan de cómo vivían, cómo vestían, quién iba, cuando les pidieron matrimonio o cuando pidieron matrimonio, cuando nació su primer hijo, cuando se murió un pariente. Son momentos en su vida tan relevantes que difícilmente se les olvida todo lo que hay alrededor. El segundo método es impacto. Es de tal impacto la noticia que no se les olvida nada de lo que estaba pasando en ese momento. Cuando mataron a Colosio, cuando las Torres Gemelas, cuando triunfó Fox, cuando algo de tal impacto que se acuerdan, yo estaba con tal persona, estábamos viendo la televisión, estábamos tomando un café y de repente nos volteamos a ver. Cuentan detalles del momento en que llegó una noticia. Y la tercera es la repetición. Son los únicos 3 métodos. En la repetición es el método que utilizan los artistas para hacerse famosos. Pagan para que una canción todo el día la programen y ustedes de tanto oírla se la saben y cuando sale el artista cantándola ustedes la tararean con él y terminan por hacer empatía con el artista y luego van a ver su concierto. ¿Cómo le hizo? Haciendo que la recordaran. Y el político no es capaz de decir nada de impacto y nada de relevancia. Tiene que usar el tercer método para que logre repetición. Y entonces les voy a poner un ejemplo muy actual para que vean
cómo es la comunicación política en este momento. Voy a volver a compartir pantalla, pero ahora voy a poner un video, ¿no? Vean nada más al presidente López Obrador hablando sobre la situación de la pandemia. Lo peor, y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando, que ya pasó lo peor. Siento que ya pasó lo peor, de que ya pasó lo peor, que ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor. ¿Se dan cuenta? Bueno, voy a ya reducir, dejo de compartir para volver a la de esta. Se dieron cuenta cómo López Obrador, sus mañaneras es la comunicación política. O sea, de eso se trata la mañanera. No es un espacio de información, es un espacio de comunicación política. Y en la comunicación política le dirán lo que quieran a López Obrador, pero es muy disciplinado. Es repetir, repetir. No somos iguales, neoliberales, conservadores, porque está en un espacio de comunicación política y él es un genio en la comunicación política. Eso lo llevó a ser presidente de la comunicación política. Entonces, ustedes como políticos tienen que usar la técnica de repetición. Por cierto, Calderón la usó mucho en 2006. Recuerdo cuando estaba en la interna contra Santiago Krill, que usaba el ejemplo de que no somos el país que falla los penales, sino somos el país que gana el Mundial Sub-17. O sea, lo mismo decía y en cada entrevista que lo veía ponía el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque sabía comunicación política, sabe comunicación política, Felipe Calderón. Pero bien, ahora sí entramos a lo que son las redes sociales. Miren, las redes sociales es una nuevas formas de comunicar. Nuevas formas de comunicar en términos de lenguaje, de síntesis, de muchas cosas, nuevas formas de comunicar. Tienen que entender que mucho de lo que no se ve en radio y televisión se vive en redes sociales. Entonces, a veces sobreestiman las redes sociales porque no está en la gente, pero tienen que tener algo. Si algo no es importante en la vida del ciudadano, no va a estar en redes sociales. Y al revés, todo lo importante aparece en redes sociales. Entonces, las redes sociales tienen que seguir. Mucho de lo que no ven en radio y televisión, de repente aparecen las discusiones ahí. Y los políticos entonces están entendiendo su poder y tratan de conquistar públicos a través de ese medio. No lo entienden, porque de repente creen que tener muchos seguidores o que tener... No, es un espacio muy distinto. Miren, voy a ponerte ejemplo de 2016, para que vean nada más que no es nuevo. 2016, la campaña de Trump contra Hillary Clinton. El porcentaje de personas que siguieron la campaña, ¿por qué medio la siguieron? Vean nada más, por ejemplo, el porcentaje que la siguió por lo que decía directamente el candidato. Solo el 1%, no importaba lo que él dijera. Pero otros medios es los que siguen por periódicos impresos. A la izquierda ustedes pueden ver a los jóvenes, a la derecha los mayores de edad. Vean cómo la importancia del impreso se va perdiendo conforme la juventud. Todavía el 11% de los mayores de 65 dice me entero por los periódicos. Vale. Luego, la televisión local. Pues bueno, ¿no? Ahí por ahí un 10% de los jóvenes todavía usaba la televisión nacional, la red de noticias nacionales. Nuevamente, los mayores de 65 años le dan una importancia que los jóvenes no le dan. El radio, los jóvenes un poco si tienen más que los viejos. Las mesas de debate que tanto interés nos generan y las redes sociales. Vean nada más, entre los mayores del 65%, solo uno dice lo seguí por redes sociales. Pero vean los jóvenes. Los jóvenes, 1 de cada 3 jóvenes en 2016 dice yo seguí la campaña en las redes sociales. Y si le tomas el segundo lugar, los sitios web de noticias, tienes más de la mitad se va en internet. Y ojo, ese es el target de la comunicación política, los jóvenes. Y esto era 2016. Todavía no sacan la estadística para 2020, pero esto va a ser muy similar, ¿no? Con mayor peso incluso en las redes sociales. No se puede entender la comunicación sin las redes sociales. Tienen que entender que en la red hay ataques despiadados a cada error de un político y defensas de sus simpatizantes tratando de disminuir esos errores. Hay una polarización impresionante. Si un político se equivoca, así sea por una falta de ortografía, se le van a la yugular. Pero sus defensores se le van a la defensa y entonces se genera un pleito político y un debate que no está en la población, pero ahí es impresionantemente polarizante.
la red es la expresión más pura del ciudadano. Ahí también es horizontal, es el espacio propicio para el rumor. Pero a ver, si queremos oír al ciudadano, pues ahí se puede expresar. Ahí no tiene que pedir cita. Entonces, es una expresión pura del ciudadano, pero también el arma política del rumor, que es un arma ancestral del rumor, hoy es barato generar un rumor, fácil, masivo, tiene rápido. O sea, hoy el rumor tiene un poder que antes no tenía, porque puedo generar con una noticia falsa un rumor impresionante. Entonces, tiene la parte pura, pero tiene la parte negativa. Eh, si alguien afirma tener ya dimensionado el poder de la red, es el primero que debe saber que está equivocado. Algunos lo sobreestiman, otros le restan valor. La realidad es que apenas estamos aprendiendo las redes. Miren, las redes no son la opinión pública. Las redes no es toda la población. Pero las redes tienen poder de imponer agenda. Ojo, no son la agenda, pero pueden imponerla. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales también utilizan a la red como fuente. Y entonces, si un político se pelea con otro político en las redes, no falta el medio tradicional que lo toma y entonces sí baja al resto de la población. Entonces tengan mucho cuidado en las redes porque tiene poder de imponer agenda. Y en cualquier campaña, del tema que sea, la campaña la gana el que controla la conversación. O sea, ese es el controla la conversación, gana la pantalla. Entonces, las preguntas sobre las redes y la política nos tenemos que hacer. ¿La red realmente le sirve a la política? O sea, ¿no le sirve a la política? ¿O la red sirve para hacer política? ¿La red se sirve de la que hay política? ¿La red enriquece en algo la política? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Pues les tengo una noticia. La respuesta es que sí a todo, a todo. La red sirve a la política, sí, se sirve a la política, sirve para hacer política, vino a enriquecer la política y les voy a poner ejemplo de cómo nos enriqueció el discurso político. Nos obligó a hacer síntesis. Nos tuvo que obligar a, con pocas palabras, decir lo que queremos. Nos obligó a que haya interacción. La red es horizontal y aquel político que se sentía superior a todos, no. Si estás en la red, tienes que sentirte horizontal, igual a todos. Inmediatez. Si lo dices 2 días después, ya no serviste. Tienes que ser inmediatez en tu reacción. Economía, es muy barato. Si tienes una cuenta de Twitter, contestar no te costó nada y ya estás en el debate. Si no, pregúntenle, por ejemplo, no sé, a Lozano, ¿no? O, que están en el debate, sí, están en la política, pero están haciendo política ahí. Globalidad, se comunican, como estamos haciendo ahorita, que estoy hablando para Sinaloa y me está oyendo gente de Zapalapa, de Benito Juárez, de Aguascalientes, que mando un saludo ahí a mi familia, ahí está mi casa en Aguascalientes, y de muchos otros lugares. Es globalidad, hablo para todos lados. Cercanía permanente, estás cerca de la gente y generas comunidad en términos permanentes, todos los días los saludas. Y por último, te informas. O sea, ustedes entran a las tendencias y rápidamente se informan qué es lo que está pasando y qué es lo que es importante. Entonces, la red sí aporta a la política. Aquí una frase de Alberto Aguirre, periodista del periódico El Economista, que dice, en la era de las fake news, el populismo, la polarización política, las agendas partidistas online y el clickbait y otras formas sesgadas de informar han ganado terreno. Frente a la debilidad del periodismo de calidad, el periodismo ha perdido fuerza porque hay nuevas formas de hacer cosas que echan a perder. Si quieren saber qué es el clickbait es entren a la página que quieran, y luego abajo de la noticia les aparece no podrás creer cómo vive Hugo Sánchez. ¿Te recuerdas a tales mujeres que guapas eran? Ve cómo están ahora. Son clickbaits con llamadas de atención que te generan, pero ni son noticias. Y entras y no dices nada, no te dicen nada, pero ellos ganan dinero cada clic que das. Entonces te meten clickbait con noticias escandalosas, temas raros, para que tú estés rápidamente dando clic, porque es como ganan dinero. Cambiaron la comercialización. ¿Cómo combatir a las noticias falsas? Miren, tienen que entender que las personas, es falso cuando dicen las personas quieren estar informadas. No, acordémonos
del asunto de la persuasión. A la gente no la vamos a cambiar de opinión. La gente quiere que le refuercen su opinión. Entonces la gente no quiere estar informada, quiere sentirse informada. ¿Y cómo se siente informada? Cuando lee noticias que ya tiene en su mente. Si la gente dice, si piensa, por ejemplo, mi gobernador gobierna mal, quiere leer noticias donde digan que gobierna mal. No quiere leer noticias que lo gobierna bien. Quiere sentirse informada. Y eso se logra muchas veces con la posverdad, con las fake news, con las verdades alternativas. Entonces, cuando ustedes son víctimas de esos ataques, donde les sacan de contexto algo que dicen en las redes sociales y dicen, dijiste esto que es falso, es fuera de contexto, ¿cómo lo combaten? No hay muchas, bueno, los expertos podremos decirles que sí, pero hay una regla básica. Repite muchas veces la verdad. Acordemos de la repetición como discurso político. La única forma de tratar de combatir una mentira es repetir la verdad cuantas veces sea necesario. Repetirla, 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 porque es la única forma de que quede como mensaje. La otra van a tratar de imponerla también, pero ustedes tienen que repetirla, 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 para que los que oigan digan, no, ya dijo que no es cierto, ya dijo que no es cierto, y síganla repitiendo. No síganla repitiendo, hay formas de hacerlo, pero bueno, síganlo repitiendo. Bueno, también el auge del Internet y redes sociales ha hecho que la investigación cambie. La investigación también ha evolucionado. Si en las redes está la conversación, si las redes es la nueva agenda, la nueva plaza pública, si ahí estamos oyendo a la gente, si ahí estamos viendo cosas, la investigación no puede omitir que están pasando cosas ahí. Y si la investigación se queda con lo tradicional, es que no va a entender que ya todo... A ver, si hacen una campaña política, pues si no hacen redes, están locos. Ah, bueno, y ni modo que la investigación no se haga ahí también. Tienen que hacer investigación ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque los clientes cada vez nos piden que la investigación sea más rápida, más barata y más útil. Y las redes nos dan esa posibilidad de hacerla más rápida, más barata y más útil. Entonces, los estudios online, todo lo que se hace para redes sociales, para plataformas digitales, tiene la ventaja de que esa rapidez para enviar, la recepción se hace inmediata, la reducción de costos, no hay que viajar, no hay que pagar viáticos, los resultados casi son en tiempo real, la comodidad para el que responde, no tiene que abrir la puerta y que me enferman del coronavirus y que me quieren asaltar, no tengo que abrir puertas, o que el conserje no deja pasar a la gente, o que en lugares cerrados, en colonias cerradas, piensen en Álamos o piensen en, ¿no?, la Primavera, lo que sea, pues pasar a encuestar está de locos. Entonces, no, mayor comodidad porque contestas en tu casa, estés donde estás. Hay un mayor número de respuestas, hay un micro-targeting, si quieren encuestar a los que votaron por el PAN en el 2018, se encuentran y los puedo encontrar por ahí por sus conversaciones y por sus comportamientos. Hay un micro-targeting de mayor alcance y una interacción porque puedo mostrarles en online por qué opinas de tal spot, qué opinas de tal foto. Hay mayor interacción que en una telefónica. Los que hagan telefónica, yo no hago telefónicas, no se puede hacer con material. También cuando se investigan redes, hay una técnica que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿por qué se llama inteligencia artificial? Porque imita funciones humanas, no hace funciones, no son humanos, pero imita lo que es percibir, lo que es razonar o lo que es resolver problemas. Por eso se llama inteligencia artificial. No es algo que está planeándose hacer. Ustedes las están usando en este momento. ¿Cuándo se usa? Hay 3 requisitos por qué es necesario usar inteligencia e investigar inteligencia artificial. Primero, cuando la cantidad de datos es gigante y hoy estamos súper inundados de datos. 2, cuando las fuentes son diversas y en distintos formatos. Una información me llega por fotografías, otra me llega por impresos, otro me llega por datos, y un chorro de datos. Y tercero, cuando la calidad de lo que me mandan es muy bueno. Entonces genero mecanismos de inteligencia artificial, como el Big Data, que conecta las fuentes, las hace con velocidad y genera una conclusión rápida. Ejemplos les voy a poner, porque no es del futuro, no es del futuro. Todo lo que ustedes hacen con el Siri es inteligencia artificial. Con el spam de los correos electrónicos, la decisión de irse para allá, el Amazon y cómo impulsa sus deseos de compra, Netflix, qué les sugiere, Spotify de las canciones, la publicidad automática que ven en cada página que tiene que ver con sus navegaciones, Waze
y Facebook. Miren, les voy a decir cómo es Waze. Waze lo que hace es, tú le pones por dónde irte y te dice, vete por aquí porque llegas más rápido. ¿Cómo sabe Waze? ¿Cómo sabe? Lo que hace es celulares. Se va a la señal del celular y supone que en cada automóvil va un celular. Calcula sobre un mapa la velocidad por la que van circulando los celulares y la cantidad de celulares que van. Y te dice, vete por aquí porque por aquí no hay muchos celulares. Y aquí los celulares que hay están circulando rápido. Fíjate, simplemente por la ubicación y el permiso que damos de compartir localización de los celulares. Y con eso te genera en segundos la ruta por la que te tienes que ir. O sea, eso es inteligencia artificial. Simula pensar, simula razonar, simula resolver problemas. Y entonces, ¿qué es lo que intenta en una investigación de inteligencia artificial sobre redes? Intenta saber hacia dónde va a viajar la gente, hacia dónde va a comprar, si se va a suicidar, si se va a trasladar, hacia dónde, en qué lugares, por quién va a votar. Eso es lo que ve. No podemos hablar de comunicación política sin hablar de qué es una campaña electoral, porque la comunicación política puede ser de gobierno, de partido, o puede ser abiertamente en una campaña electoral. No vamos a hablar de partidos en este momento, pero la historia tradicional de cualquier campaña es una película de superhéroes. Cada vez que hagan una campaña electoral, piensen en una película de superhéroes. Tiene que haber un problema que resolver. El superhéroe tiene parte de que se vive un problema o una situación peligrosa. Tiene que haber un villano o un culpable de ese problema. Tiene que existir. Es una película de superhéroes. Tiene que haber un héroe que no esté relacionado al problema, que no lo acusen de haber causado el problema. Y tiene que haber una solución donde el espectador se involucre en la solución. Al final de cuentas, el espectador tiene que decir, voy a ayudar al héroe a vencer al villano para que se acabe el problema. Eso es una campaña política y cuando se plantea, tienen que pensar en el esquema del superhéroe. La solución final es, tú espectador puedes ayudar sumándote a mi movimiento. Ayuda al héroe. Si ayudas al héroe, vamos a vencer al villano y acabar con el problema. Y eso es básicamente toda comunicación de una campaña electoral. Una campaña electoral es igual a una campaña comercial, solo que se hace todo en 60 días. Mientras una campaña comercial, imagínense, si una campaña de Coca-Cola dice, mi objetivo es subir en el share, en el porcentaje de refrescos que toma Coca-Cola, subir 3 puntos en el año, wow, le dan un super premio. Aquí sí dice, voy a subir 3 puntos en un año, te mandan al diablo. O sea, no, yo quiero ganar la elección, tengo 60 días para subir 15 puntos. Entonces aquí todo se hace en un periodo, en una campaña intensa, pero tiene los mismos elementos que cualquier otra campaña. Cuando se ve una elección, es una pregunta clásica, ¿se vota por personas o por partidos? No, no se vota ni por personas, ni por partidos, ni por pasados, se vota por temas y significados. O sea, la campaña tiene que significar algo en la vida del ciudadano. Si no significa nada, no sirve. ¿Qué significa? ¿No? Entonces, tienen siempre que dar, acuérdense de la causa, tiene que tener un significado para las personas. Voy a hablar de la participación por un tema específico, de la participación electoral, básicamente. Miren, la teoría de la participación electoral tiene 2 teorías. Cuando la gente es apática, cuando es apática, no vota. Cuando está enojada, vota. Cuando es apática, tiende a abstenerse de votar. Cuando está enojado, tiende a participar. Cuando está polarizado. Bueno, como reto de la comunicación, tenemos que interesar al ciudadano a participar más allá de su sentir. Tenemos que hacer que el ciudadano participe si queremos vivir en democracia. Yo creo que el año que entra vamos a tener una alta participación. Esta es la historia de las participaciones en México, 48%. Si se fijan, las últimas 3 intermedias, 2003, 2009 y 2015, no hemos llegado al 50%. ¿No? Esta no va a ser una elección de presidente, que son de las de arriba, sino de intermedia. Mi expectativa es que vamos a tener una participación arriba del 50%. Vamos a votar. O sea, yo creo, ¿por qué? Porque tenemos una población polarizada, enojada, sentida, y va a ser, la comunicación ha avanzado, vamos a participar. Bueno, coronavirus, cambia todo. Mire, ¿qué aprendimos del coronavirus? Hemos aprendido muchas cosas, pero voy a mencionar 8 cosas. Lo primero, los sistemas de salud pública son insuficientes. Primer mensaje para la comunicación. La gente se dio cuenta de que los hospitales de salud pública son insuficientes.
Si no tratan eso en una campaña, no sirve. La gente captó, los sistemas de salud pública del mundo fueron insuficientes. ¿Qué hacer? Trabajar sobre eso. Segundo, la población nos llegó con problemas de salud y malos hábitos de alimentación y ejercicio. O sea, nos agarró la pandemia con esa situación. Entonces, ¿qué aprendimos? Tenemos como políticos que hacer que la población tenga mejores hábitos de alimentación, de ejercicio, de salud. Tenemos que modificar a la sociedad en ese sentido. Aprendimos que la desigualdad económica no ayuda para resolver la pandemia, porque no es lo mismo decirle a la gente quédate en tu casa cuando puede quedarse a cuando no puede. Mientras no tengamos seguros de desempleo, rentas básicas, ¿cómo le pedimos a la gente quédate en su casa? Entonces tenemos que pugnar por sistemas económicos que disminuyan las desigualdades. ¿Para qué? Para aguantar la siguiente pandemia que seguro va a llegar. 3, que la polarización, en lugar de unirnos, nos enfrenta, porque todavía hay absurdos, ¿no? Vimos ayer el caso de Noroña en el INE, que están peleando si se debe usar el cubrebocas. O sea, están tomándolo como una posición política, cuando el cubrebocas no debe ser una posición política, sino una posición científica. Y los científicos dicen usa, pues hagámosle caso a los científicos. Y la polarización ha hecho que se politice cosas tan básicas como el cubrebocas. ¿Qué aprendimos? Que muchos trabajos se pueden hacer desde casa y que muchos otros trabajos deben ser mejor pagados. Eso también lo aprendimos. Aprendimos que la gran salvadora de la humanidad no es la política, es la ciencia. O sea, la ciencia, a ver, lo que estamos esperando, la vacuna, el tratamiento, es la ciencia lo que va a salvar a la humanidad, no la política. Hay que reforzar la ciencia. Aprendimos que podemos detener el cambio climático, que cuando dejamos de lastimarla, la naturaleza resurge. Y por último, aprendimos que los humanos podemos tomar decisiones colectivas, podemos tomar decisiones para cuidarnos todos. Son aprendizajes importantes que tal vez no estábamos conscientes de ellos. La nueva realidad, véanlo como un tripié. Un tripié con una plataforma y esta es la nueva realidad. El primer tripié es que hay nuevas reglas. Va a haber nuevas reglas de convivir, de viajar, nuevas reglas de separación, de tener ventilados espacios, nuevas reglas de lejanía entre mesas. Va a haber nuevas reglas de trabajo, de convivencia, de turismo, de viajes. Es lo que las reglas cambian, es el primer palo del tripié. El segundo palo del tripié es cómo evoluciona el mercado. La gente necesita cosas distintas. Hay cosas de tecnología, pero por ejemplo, la gente necesita ahora en sus casas a lo mejor un espacio para trabajar en casa, o necesita una terraza para ventilar, necesita ventanas, las oficinas necesitan ventilación fresca. Hay la evolución del mercado, la vida, las tecnologías que hay que estar pendientes. Y el tercer pie del tripié es lo que los hábitos queremos modificar. O sea, si vamos o no a modificarlos. Eso es la nueva realidad, ¿no? Entonces tenemos que pensar. ¿Qué ha generado el coronavirus en cambio en la comunicación política? Miren, nada más. Genera, siempre les dicen que el voto, por ejemplo, o que la opinión es emocional. ¿Por qué el presidente López Obrador está bien aprobado? No porque juzguen sus actos, sino porque ese motivo, la aprobación que genera. Entonces, todo es emoción, todo es emoción. Y generó este coronavirus dos emociones nuevas. Uno, decepción. Generó decepción. ¿Por qué? Porque la gente dejó de hacer cosas. Imagínense a alguien que acaba de poner su empresa y cerró, o un chavo que acaba de salir de la escuela y dice, pues ya no hay trabajo, perdieron empleos, o pensaba casarse, ya no se va a poder casar. Proyectos truncos de vida y la gente decepcionada. Y se añora la interacción familiar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ganas de ver a la mamá, al primo, al amigo y darle un abrazo? No lo hemos visto, no nos acercamos para no contaminarnos. Entonces, una añoranza por el pasado y una decepción por proyectos de vida truncos. Son dos nuevos sentimientos que hoy tiene la sociedad. Hay una depresión por perder empleo. El jefe de familia que pierde el empleo, imagínense la depresión que tiene, que no lo puede conseguir otro, entonces, o que cierra su negocio. Hay decepción por proyectos, depresión por economía perdida, añoranza, son sentimientos. Y entonces el objetivo de la comunicación es cómo hacemos ahora ante esos nuevos sentimientos para sustituir la cercanía física por cercanía emocional. O sea, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que conectar con ciudadanos con una depresión económica y tenemos que vender la esperanza. Ojo, esto nunca lo habíamos vivido.
de un mundo anterior. O sea, la esperanza a un mundo anterior donde todo era mejor. El mejor futuro hoy que entonces se puede plantear para el ciudadano tiene que incluir recuperación del pasado. Esa es una parte que nos generó el coronavirus. En términos digitales, ¿qué requiere en la comunicación política? Requieren reestructurar la oferta con énfasis en recuperación de estilos de vida. O sea, eso tuvo que ver el coronavirus. Va a haber mucho énfasis en recuperar estilos que teníamos, no en crear nuevos estilos, porque además, cuando decimos recuperar estilos de vida, ponemos en la mente del ciudadano cosas que tiene. Tenemos que tener mayor comunicación digital que debe ser atendida por todo el equipo de campaña. No se trata de tener un community manager que maneje las cuentas. No, todos en la campaña tienen que aprender a pensar en la dinámica de redes sociales y no pedirle al community manager, comunica o pone esta foto. No, tienen que entender que las redes sociales tienen otro protocolo de comunicación, tienen que entenderlo. Tienen sus creativos y los storytellers, los creativos, es decir, deben entender esa dinámica de las redes sociales. Miren, en las campañas políticas en Estados Unidos se gastó mucho dinero en, no más, también, por ejemplo, hay compañías que tienen creadores de memes, que su chamba es crear memes y les pagan mucho dinero como creativos, porque entienden la dinámica de la red, el lenguaje de las redes sociales. Entonces, los creativos y los storytellers deben entender esa dinámica y no poner los clásicos que hacían spots. Les podría decir que los spots ya no sirven. Considerar la pandemia en la campaña, incluyendo a sus héroes, a los enfermeros, a todos los héroes de la pandemia. Es como si piensen que cualquier campaña hoy se está haciendo saliendo de una guerra mundial. ¿A poco no van a hablar de la guerra mundial que acaba de pasar? Tienen que hablar de la guerra mundial. Y en esa guerra mundial hubo héroes. Entonces, la pandemia tiene que estar incluida en cualquier campaña hoy porque es lo que vive el ciudadano. El candidato o el gobernante deben entender el cambio, no solo su equipo. Si no lo entiende el candidato o el gobernante, no sirve. Ellos tienen que entender. No basta que el equipo lo entienda. Tienen que explicárselo y entender el cambio, el candidato o el gobernante. No va a desaparecer el trabajo de tierra, pero incluso el trabajo de tierra debe conectar con comunicación digital. O sea, incluso no puedes tener ellos haciendo su chamba y los digital otros, no. Tienen que estar en comunicación con ese mensaje corto, efectivo, sintético. Tiene que haber una comunicación del trabajo de tierra con la forma en que hace la comunicación digital. La creatividad debe ser permanente, en tiempo real. Tiene que ser cuando está pasando algo, por ejemplo, no sé si vieron, en un estadio se fue la luz. Pues rápidamente los vendedores de foco es que no te pase lo que le pasó a tal equipo, tales focos para tu casa. O sea, rápidamente aparecen en una comunicación de tiempo real. La creatividad debe ser permanente. La investigación tiene que ser innovadora y de calidad y de respuesta inmediata. De nada sirve saber la semana que entra cómo va a reaccionar la gente sobre el caso Rosario Robles. No, pues si ya pasó, ya se superó esa agenda. Tiene que ser investigación de respuesta inmediata para tomar una posición. Y por último, tienen que segmentar con otras variables. Olvídense de que voy a comunicar a las mujeres. Las mujeres no son un segmento. Pues es como decir que los hombres, no, pues no es lo mismo un joven, cuando dicen de los jóvenes. A ver, un joven obrero y un joven estudiante de una universidad privada, ¿qué tienen que ver? Nada. O sea, los jóvenes no son un segmento. La segmentación tiene que hacerse con otras variables. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo de las encuestas de este año se determinó que una de las fallas es querer corregir las encuestas con variables demográficas tradicionales, cuando la variable importante era la confianza en instituciones. Los votantes de Trump desconfiaban de los medios, de la ciencia, de los expertos y de las encuestas. Y esa desconfianza en las encuestas hacía que participaran menos de las encuestas y se subestimaron. Y no tenía que ver con subestimar jóvenes o baja escolaridad, no, se subestimó a aquellos que tenían baja confianza en instituciones. Entonces, la segmentación tiene que ser con otras variables, no solo las demográficas. Como consejo, un poco ya llegando al final, porque ya me queda poco tiempo, es asumámoslo. Asumámoslo porque todos tenemos algo de culpa, todos. ¿Hasta dónde queremos llevar esta polarización que está el país en este momento? Miren,
¿Qué pasa cuando polarizan? Del lado izquierdo de la pantalla tienen a los que adoran a López Obrador. Del lado derecho a los que lo odian. Fue hace un año, cuando se festejaba el primer año, marchó un grupo en contra y un grupo a favor. Se cruzaron cada un lado de Reforma en la Ciudad de México. No hubo violencia, pero cuando polarizas, lo que haces es separas grupos. No, no los convences. Nadie de la izquierda se pasa a la derecha, nadie de la derecha se pasa a la izquierda de la pantalla. No estoy hablando ideológicamente. Pero lo que haces es que los separas. Sigues polarizando y los vas separando. Los vas separando. Estoy polarizando. Estoy polarizando. Y entonces la polarización no hace a las personas cambiar de opinión. No las hace cambiar. Las hace fortalecer su forma de pensar y alejarlos de quienes piensan distinto. O sea, eso es lo que hace la polarización. La polarización convence a los que son adversarios de que el adversario es enemigo. Y entonces dicen, no, la pelea es ideológica, no es democrática, no me espero a que venga la elección, hay que destruir al enemigo, porque ya no es adversario, es enemigo. Eso provoca la polarización. Y entonces, hoy polarizamos entre izquierdas y derechas, entre ricos, pobres, conservadores y liberales. No, contra lo que muchos creen el mayor peligro que hoy enfrentamos es el camino a la división de la sociedad que los políticos promueven. No importa cuándo inició, si alguien que la pone en 2006, ni quién lo provoca, porque dice que el presidente todos los días polariza. Lo que tenemos que hacer es no declararnos enemigos. No podemos ser enemigos por pensar distinto o no podemos por votar distinto. Si lo hacemos, pronto ya no habrá retorno en México. La polarización explota mi coraje y mi miedo y me mete veneno. Todos los días me polarizan, me va metiendo veneno social. Y eso va a terminar en violencia. Tenemos que saber y asumir el costo de eso porque puede terminar en violencia. Así que es contradictorio pedir tolerancia en el mundo y al mismo tiempo ofender y agredir a quien piensa distinto. Vean, hace algo López Obrador y empiezan a ponerle que si tal, y lo empiezan a atacar. No, no se trata de atacar todo, o sea, porque ofendemos y agredimos. Eso no es debate político. Y en la política actual se está, en el mundo, no en México, se está polarizando como una forma de hacer política y es un error. Así que la invitación es que sea cual sea su visión, su preferencia, sus odios, su papel en la sociedad, su opinión del sistema actual, la invitación que yo les hago es defiendan la democracia como forma de vida. O sea, el único país en donde quiero vivir es el país de la democracia. Defiéndanlo como forma de vida, una forma de vida democrática donde importe el voto y la participación. Ustedes me podrán decir, ¿cuál democracia? Si yo sé que compran voto y que meten mucho dinero en las campañas y ve el caso de tal y ve el caso... No, no hay democracia perfecta. La democracia no es un lugar, la democracia es un camino. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la democracia, no destruirla. Entonces, acuérdense siempre cuando estén en la comunicación política que la comunicación debe privilegiar y proteger a la democracia. No los partidos. Los partidos son actores de la democracia, pero si a ellos los cuidamos sin cuidar la democracia, se queda el actor sin escenario. El escenario es y debe ser la democracia. Entonces, la comunicación debe privilegiar y proteger a la democracia. Como conclusiones, que son varias, es, uno, consejos para ayudar a construir un mensaje simple en comunicación política. Es, empleen frases cortas. No usen frases largas e inentendibles. Frases cortas, highlights, cortas. Dos, pongan palabras sencillas, no palabras complejas, palabras sencillas, ¿no? Si ven la mañanera, la palabra más complicada que ha dicho el presidente López Obrador en 503 conferencias mañaneras es gorgojo. O sea, no he usado ninguna palabra más complicada. Palabras sencillas. Elegir palabras familiares, dichos, ¿no? Es amor con amor se paga, o sea, palabras familiares de uso cotidiano. No usen palabras de más. A la hora de emplear palabras cortas, tienen que cortar palabras innecesarias. Verbos que usen, que sean activos, no usen verbos pasivos, verbos que sean acción, verbos que sean activos, ¿no? No pasivos. Hablen como le hablaran a un hijo o a una hija, no como le hablaran a su jefe o que le hablaran a un doctor.
hablen hacia abajo, como un hijo o una hija. Utilicen términos que la gente pueda visualizar, ¿no? Por ejemplo, nacionalismo. ¿Cómo visualizan el nacionalismo? No se puede visualizar. Entonces, no utilicen términos que no se puedan visualizar. 8. Conecten con la gente. Posiciónense como si fueran de ellos. La parte de la persuasión que les dije. 9. Sean amenos. Miren, voy a referirme a la campaña 2018 exitosísima de López Obrador. Siempre era una de las reglas ser ameno. Y de ahí salió Ricky Canallín, de ahí salió el submarino ruso, el amlodipino, de ahí, o sea, el Andrés Manuelovich. Tratar de ser ameno era una regla de esa campaña. Entonces, traten de ser amenos. Y 10, hablar para expresarse. No traten de hablar para que la gente diga, ¿cómo sabe? ¿Qué experto es? No impresionen. Lo que menos quieren causar es envidia. Así que no traten de impresionar. O sea, ustedes quieren generar sentimientos en la gente, pero la envidia no es uno de los que quieren, ¿no? Porque si generan envidia van a estar contra ustedes. Entonces, no impresionen, exprésense sin impresionar. Tenemos en este momento que aprender sobre la pandemia, qué pasó, por qué no estábamos preparados. Y como políticos, preparar a México para la siguiente pandemia. Porque va a llegar una siguiente pandemia. A lo mejor no mañana, a lo mejor en 20 años. Va a haber, preparemos al mundo para la siguiente pandemia. Mientras llega el tratamiento, mientras los científicos hacen su chamba, lo que yo les pediría personalmente es que respeten lo que tenemos que respetar. Distanciamiento social, lavar manos, mucha higiene en todos sentidos, caretas, cubrebocas, cuidar el ambiente, alimentarnos y hacer ejercicio. Es la parte que nos toca. ¿Qué tanto nos cuesta cuando se están muriendo miles de gente? Tenemos que ayudar nosotros. ¿De qué lado de la historia quieren estar? ¿De qué lado de la historia? Vamos a salir adelante, pero van a estar del lado de los héroes que ayudaron a que hubiera menos muertos, o de los villanos que por no cuidar generaron más muertos. Entonces, les hago un llamado a que estén del lado de los héroes. Hoy, los líderes tienen que ser compasivos, transparentes, como siempre, auténticos, capacitados, que escucha, empáticos, sensibles y tal. Y de todas esas características, hoy, ¿cuál es la característica que más destacaría? Sensible. Tienen que ser sensibles. O sea, tienen que hacer la sensibilidad, no hablar de los muertos como cifras, hablar de los muertos como personas, ser sensibles. La gente pierde su empleo, pierde su trabajo, pierde su pariente, pierde su actividad, pierde su futuro. Y no vamos a ser sensibles con esto. Entonces, hoy se busca líderes que tengan mucha sensibilidad, que se les vea en la cara esta empatía con el sufrimiento de los demás. Entonces, hoy tienen que ser sensibles. Así que yo les haría la pregunta, ya que estamos en la construcción de este tipo de liderazgos, cada uno de ustedes, la pregunta es, ¿son ese tipo de líderes? De veras, ¿son los líderes que se requieren para enfrentar la crisis y construir el futuro? Seguramente varios de ustedes lo son, pero otros no. Entonces, háganse esa pregunta, ¿en dónde caben? ¿En dónde están ustedes metidos ahí? Si ustedes no son esos líderes que se requieren para, no tienen esa empatía, esa sensibilidad, apoyen al que sí la tenga. Busquen esos liderazgos porque están en la construcción de liderazgos y traten de apoyarlos. A los jóvenes que están oyendo, hagan política. Como decía Ortega y Gasset, si no hacen política, alguien la va a hacer. Y si la va a hacer para estorbarlos. Así que hagan política, presionen, hagan política, porque el cambio está en ustedes. Y la última pregunta que yo les haría es, ¿para qué quieren ser político? Este es un asunto difícil de tratar. Los jóvenes que estudian ciencia política, de repente, querían ser político para resolver su vida. O sea, no para resolver la vida de los demás. Es que sienten que cuando sean diputados ya resolvieron su vida. Cuando sean alcaldes, ya. ¿Por qué? Díganme el nombre de un diputado pobre. Entonces, de repente, querían ser políticos porque buscaban o dinero, porque ven a un político y dicen, el político tiene dinero, o poder, genera empleos, trae camionetas, trae celulares, trae secretarios, entonces querían poder, o querían prestigio. Entonces, son bienes intercambiables, porque el dinero te lleva poder, el poder dinero te da prestigio, etcétera. Pero cuando tomas una decisión, los políticos era
me da una mochada, me da dinero, entonces primero me da dinero, o me da un puesto y me ofrece poder y me deja ser diputado. Y entonces las decisiones las tomaba en función de qué me daba más poder o más dinero. Les tengo la noticia, hoy en día el prestigio es el único camino que debe buscar un político. Los otros son los que están destruyendo a un sistema y a la sociedad completa. Y les tengo una noticia, si sus decisiones son buscar dinero, van a terminar en el bote. Ya esto se acabó, ¿no? Entonces, no idolatren al político por el dinero que hizo. No lo idolatren por el poder que tuvo. Idolátrenlo por el prestigio que acumuló. El prestigio en términos de ayudar a la gente, el prestigio de hacer política y no mancharse con la corrupción. Y entonces mi esperanza es que algunos de ustedes, pronto lo vea gobernando con prestigio, no con dinero ni con poder, que si es entender el cambio y busquen el prestigio. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Pues empezamos con el bloque de preguntas. Hay muchas preguntas. La gente está muy participativa en esta tarde, Roy. ¿Estás listo? Claro. ¿Empezamos? Ok. Va la primera pregunta. La primera pregunta la hace Brenda Lara. Muchas gracias por acompañarnos. Dice, Roy, en un ambiente político tan inmerso en la dinámica interna de partidos, órganos legislativos e instituciones administrativas, las causas ciudadanas pudieran verse cursis ante los ojos de los políticos que están inmensos en otras problemáticas, estilos de vida, conceptos y formas de comunicación. Pregunta, ¿cómo acentuar la empatía del servidor público con las causas de las y los ciudadanos? Ahí te va la segunda pregunta, de Vanessa Sánchez. Sobre la comunicación de lo ordinario, de lo emotivo, ¿dónde se cruza el límite? Lo pienso por el caso de Samuel García y esposa. La siguiente pregunta, Roy, de Sergio Pérez Valencia. ¿Por qué Ricardo Anaya no logró persuadir al electorado? ¿Qué le falló? Es el primer bloque de preguntas. Adelante, Roy. Bien, a lo mejor voy a ser políticamente incorrecto, pero como yo no estoy pidiendo su voto, no me importa. Voy a hacer política. La campaña de Ricardo Anaya ha sido la peor campaña política que he visto en mucho tiempo, desde su inicio. Una campaña política que inicia con los jóvenes en Santa Fe. ¿De qué se trata? O sea, ¿a quiénes voy a ir? Si voy a penetrar, voy a penetrar a ese segmento, tal vez él el que tenga las mejores propuestas, muy racional, Ricardo lo conozco, he platicado con él, y es tal vez el más inteligente, empático, uno a uno, hace empatía, me conoce, habla de ajedrez, de ciencia ficción, de lo que me gusta a mí. Es decir, como persona no tengo nada inteligente, pero como campaña política, una campaña política que intenta siempre sumar, y lo que él hacía era pelearse. Cuando un día te peleas con los medios, el otro día te peleas con el PRI, el otro día, cuando se atreve a decir que si gana va a meter al bote a Peña Nieto. Entonces, a ver, esto era muy claro, era una pelea entre tres, iba a darse entre el PAN y Morena, esa era la pelea. Yo creo que todos hubiera ganado Morena, pero no hubieran arrasado y Ricardo Anaya tuvo que haber acercado más, seguido, desplomado al PRI e irse una pelea entre dos. Y terminó dejando ir a uno y los dos quedándose mientras uno se iba. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya prácticamente le dijo al PRI, si yo gano te va a ir peor. O sea, es lo que le dijo a los priistas, si yo gano te va a ir peor. Y entonces el priista cuando se vio derrotado, utiliza como segunda vuelta, bueno, si no gana mi partido, ¿a quién apoyo? Pues apoyo a López Obrador. Y entonces se fue. La campaña de Ricardo Anaya no conectó por exceso de racionalidad. O sea, tuvo mucha racionalidad y muy poca emotividad. No conectó con el sur del país, conectó con el Bajío y con el norte, conectó con un segmento y nunca se fue, ¿no? Cuando su mejor propuesta, porque era la mejor propuesta, la de la renta universal, esa tiene que darse tarde o temprano, no la supo comunicar bien. Y entonces no la supo comunicar a los segmentos que iba. Entonces fue, yo creo, una mala campaña porque restaba en lugar de sumar, porque era un exceso de racionalidad.
y muy centrada en él. No tenía otros voceros más que él. O sea, no tenía. Entonces, él, yo cuando lo conocí, yo me acuerdo haberlo conocido una comida, comimos allí personalmente, éramos 4 personas, y cuando lo vi, le dije, era 2000, ¿qué era? 2014, 13 o 14, y le dije, eres la nueva cara de la política, yo te veo de candidato presidencial en el 2024. Me puso cara de póker, como diciendo, también, qué bueno que lo veían. Bueno, creo que se adelantó. Era un gran político, es un gran político, y creo que se adelantó, y 2018 no era su momento. Yo creo que su momento era un poco más de maduración, y en el 2024 llegar con más maduración, más grupo, más equipo. En el 2024, como sea, yo creo que las condiciones del país estaban hechas para la llegada de López Obrador, y que hubiera pasado lo que pasó con distintos niveles. Era muy difícil ¿no? Con un gobierno tan corrupto, con una población tan enojada, con redes sociales, era muy difícil. Pero creo que Ricardo Anaya se equivocó e hizo una mala campaña. A lo mejor exagero decir que es la peor, porque también he visto peores, Hillary Clinton, ¿no? Peor, ¿no? Pero es una de las malas, digamos, ¿no? El asunto de Samuel García, para los que no sepan, Samuel García es un senador de Movimiento Ciudadano, aspirante, y prácticamente parece, con el retiro de Donaldo Colosio, parece que va a ser el candidato a gobernador por Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, pero que hace mucha comunicación por redes sociales, mucha, porque además está casado, era novio, pero se casó hace poco, con una youtuber muy exitosa, ¿no? Con una youtuber, y entonces eso lo ha hecho que tenga una comunicación muy fuerte en redes sociales, pero ha tenido últimamente unas críticas por errores que ha cometido. Yo te diría que es muy racional. De repente saca sus pizarrones y saca sus cuentas y todo el tipo de cosas, y cuando uno ve, dice, pues tiene razón, y el precio de la gasolina y el presupuesto para qué lo van a usar. Entonces la comunicación es racional y la da por redes sociales. Creo que el problema que tiene es que esa comunicación por redes sociales va a jóvenes que ni van a votar, donde sí va a ser popular, y no tiene terreno, que también se está olvidando del terreno. Pero la pregunta es, ¿dónde cruzar la línea de racionalidad y de emocionalidad? A ver, todo tiene que ser emocional, todo, hasta lo racional tienes que comunicarlo emocionalmente. No hay, la racionalidad no te deja en ese espacio. Si no le das al ciudadano la importancia en su vida de esa razón, que tiene que hacerla emocionalmente, entonces no va a servir. Entonces, ¿dónde está la línea? No, la línea es siempre desde el lado emocional, cómo trato los temas racionales, pero siempre desde el lado emocional. Y entonces voy a saltar con esto el de las causas, ¿no? Es cómo hacer a que la gente le importen las causas del servidor público, la causa del político, cómo hacer para que le importe. Repetirla y, ojo, jugártela. Mira, ustedes como políticos les voy a dar un consejo. Escojan su causa, escojan. Protección de animales. Vamos a ver, yo protección de animales, y me voy a dedicar a recoger perros y llevarlos a los refugios, y que adopta un perro de la calle, o sea, voy a proteger animales. Y cualquier acto que haga de violencia contra los animales, yo voy a gritarlo. Pero no más eso, quiero que el medio de comunicación entienda que cada vez que haya un acto, que me hablen a mí, porque yo sé del tema, ser el experto en el tema, y voy a repetirlo, y voy a interactuar, y voy a estar en foros, y voy a ser el que hable. Es decir, que se les ubique. Miren, ustedes, aunque no quieran, me ubican con encuestas. Y yo no he hablado de métodos para hacer encuestas hoy, o sea, no tiene que ver eso, pero me ubican en encuestas porque hablo de encuestas. De lo que hables, te van a ubicar. Entonces, ¿cómo hacer que a la gente le interese? Es, primero, que te ubiquen como el experto, para que cuando te oigan hablar, sepan de qué hables. Y cuando dices que les interesa, metes la parte emotiva. O sea, siempre la parte emotiva. Si vas a defender a los animales, ve la interacción con los niños, lo que ayudan, los seres humanos, la ecología. Tienes que crear la parte emocional. No te quedes en lo racional, porque racionalmente te contestan, vale más mi vida que la del perro. Y entonces ya te ganan. Entonces tienes que meter la parte emotiva siempre. Oiga, Listo, Roy. Seguimos. venga, Seguimos con el segundo bloque. Hay muchas, tú me dices. no tú. Ok, Gina Farfán
te pregunta, en teoría sabemos que los ciudadanos nos importan 3 cosas: salud, economía y seguridad. De estas 3, ¿cómo elegir la mayor causa? Segunda pregunta, de Patricia Espinosa Torres. Los bots de AMLO son terribles. ¿Cuál es tu opinión de estos? Tercera pregunta de este segundo bloque, de Juan Carlos Hernández. Dice, Roy, ¿cómo o con qué estrategias de las que has mencionado se puede contrarrestar el efecto de las numerosas mentiras de las conferencias mañaneras? Adelante, Roy. Miren, voy a tratar de contestar. Miren, no voy a decir que son asquerosas mentiras, son como verdades alternativas o tiene otros datos. O sea, digamos, ¿no? Porque son datos distintos a los que su mismo gobierno da de repente, ¿no? Hoy mismo le preguntaron, dice, pero es documento, sí, pero no es cierto. Pues lo sacó el gobierno, ¿cómo que no es cierto? Y así pasa, ¿no? Con la parte de los muertos, el coronavirus, la inseguridad. Que él tiene una verdad alternativa. Está bien, no. Porque está haciendo propaganda política, no está haciendo información política. O sea, es así, entiéndalo. Si quieres saber cómo va el país en economía, que lo diga el secretario de Hacienda. Él te va a decir que vamos bien y no lo vas a sacar nunca de ahí. Por más que diga la cifra, está en comunicación política. ¿Cómo contrarrestar? Entiendan una frase que hace rato les digo. En cualquier campaña, gana el que impone tema de conversación. Y de repente, los opositores a López Obrador son como toros de lidia. Les enseñan el engaño y van como toros y ahí van y embisten. Y ahí van, bueno, que no aprenden. O sea, y él como torero experto les está poniendo engaños permanentemente. Ahí van todos a hablar de lo que él quiere. Es la única forma de oponerse, es no hablen de lo que él quiere que se hable. O sea, es todo lo que tienen que hacer. Y entonces habla de la rifa del avión y todos criticando la rifa del avión. ¿Es algo importante para el ciudadano? No, pero ustedes estaban en ese tema. Y él habla de la consulta del juicio a los expresidentes y entonces toda la plática es, no se puede porque es tu trabajo y no, y el juicio al expresidente. ¿Y cuándo lo sacó? El lunes siguiente al video de Pío López Obrador. Y entonces todos estaban hablando del juicio al expresidente. Justo por tratar de contrarrestar o de decir algo más, la única solución en campañas, lo que sea, es tú imponer la agenda. Eso es todo. Pero hoy no hay un opositor que sea creíble, capaz de imponer agenda, lo cual hace que se hable de la agenda que impone el presidente. Es un mago en la comunicación política, es muy hábil para imponer agenda. ¿Por qué? Porque hace que todos hablemos, me incluyo, de los temas que él pone. Entonces, ¿cómo contrarrestar? Pues, los bots para eso le sirven. Los bots no importa si son verdad, mentira, o no importa si se ve si son bots. Primero son bots y también tiene trolls, de los dos. Son distintos. El bot repite, los trolls argumentan. Y él tiene trolls que tienen una ideología muy fuerte y le dan maromas y siempre argumentan. Son personas, son inteligentes que los otros adversarios no tienen. Los otros tienen bots, él tiene trolls. ¿Qué intentan? Lo primero es inhibir opositores, ¿no? Si yo escribo algo contra López Obrador, se me van a echar encima. ¿Por qué? Porque quieren inhibir mi crítica, para que yo ya no me atreva a decirlo, porque en cuanto atrevo, me amenazan de muerte, me dicen o algo. La verdad es que no tiene sentido, no tengo que sobreestimar, si me toca, y si no, no, pero lo que intenten es inhibir que no haya tanta crítica, ese es el asunto, es inhibir. Intentan imponer agenda, entonces, al poner muchos, lo que intentan es que sus opositores argumenten con ellos, pero del tema de ellos. Y entonces argumentan a lo mejor y ellos tienen razón, no importa quién tenga razón. El chiste es quién impone la agenda. Siempre tienen que pensar en agenda. Y entonces voy al tercer tema. Dice, los problemas son salud, economía y seguridad. Efectivamente, en las encuestas son los 3 que salen. Economía, salud y seguridad. Bien. ¿Y por qué no se habla de la seguridad? ¿Por qué no se está hablando de que la inseguridad, ¿no? ¿Por qué no es tema de conversación los niveles de inseguridad? ¿Por qué no es tema de inseguridad la caída del 9 más que en círculos cercados, en círculos morados? ¿Por qué la gente abajo no está hablando de la economía? ¿Por qué la gente no está hablando de la salud? ¿Por qué no está hablando, hoy, por cierto, si no lo vieron, fueron 631 muertos hoy? ¿Por qué no está hablando de la cantidad de muertos? Y está hablando de la corrupción.
Entonces, aquí tenemos un rollo, es ¿a cuál es la causa? López Obrador es muy claro, su única causa es la corrupción. Lleva 2 años y su logro es el combate a la corrupción. Y le van a seguir apareciendo casos. Porque, a ver, el tema de Lozoya no ha parado y el tema de Rosario Robles no ha parado y van a seguir apareciendo casos. Y entonces el asunto de culpabilidad, ¿por qué está mal la salud? ¿Qué cochineros nos dejaron? Los corruptos. ¿Por qué está mal la seguridad? ¿Qué cochineros nos dejaron? Los corruptos. ¿Por qué es la economía? Pues por culpa del mundo, pero es que los neoliberales, el asunto es siempre estar volteando hacia atrás. De hecho, les podría decir que la campaña del 21 ya está muy planteada la pelea. El argumento uno va a ser, yo puedo hacer todo lo que quiera porque se justifica, porque hay un pasado al que tenemos que destruir. Hay un pasado corrupto que tenemos que eliminar. Y entonces todo lo que estoy haciendo es eliminando el pasado corrupto. Y del otro lado va a ser algo más racional, que es, no, lo que hagas tienes que pensarlo en que estás construyendo un futuro. Hay que construir un país con futuro. Y tú estás pensando en destruir el pasado. Entonces la pelea es, ¿qué le importa a la gente? ¿Destruir un pasado corrupto o construir un futuro? Racionalmente es construir un futuro. Emocionalmente es destruir un pasado. Porque el destruir el pasado tiene caras, tiene nombre, tiene actores, tiene vivencias, tiene corajes. El construir el futuro, díganle a la gente, es que tenemos que construir un estado de respeto a los derechos humanos, un estado de derecho. ¿Cómo vendes, cómo imagina el ciudadano lo que es un estado de derecho? No hay forma de imaginarlo. En cambio, vamos a acabar con los corruptos que se robaban el dinero de Pemex y pones caras. Ahí se lo imaginan. Entonces, la pelea está muy clara. Entonces, ¿cómo, como me dicen, cómo hacer que el ciudadano, cuál causa debemos de empujar? No, lo que tienes que hacer es primero repetir, 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 repetir los resultados de salud, de economía y de seguridad para que se vuelva tema de conversación. Una vez que se vuelva tema de conversación, el ciudadano está interesado en ellos. Entonces, más que interesarlos en el tema con argumentos, es hacer que sean tema de conversación. Muy bien, Roy. Continuamos entonces con el tercer bloque de preguntas y ya tú me dirás si quieres que sigamos porque la gente está muy emocionada contigo, con tu participación, con tu material y está lleno de preguntas, está lleno de inquietudes. Te voy a leer el tercer bloque y ya tú mandas y me dices si avanzamos. Tú me dices 2, me avientas 3, me avientas 4 y le seguimos. Por lo pronto te voy a leer el tercer bloque, ¿ok? Andrés, el joven Andrés nos pregunta, en su opinión, ¿cuál es la mejor oferta política que puede ofertar el PAN en el 2021? ¿Es correcta la estrategia actual o debe de dar un golpe de timón? Jesús nos hace la siguiente pregunta. En su opinión, ¿qué está haciendo mal el PAN? Porque como dijo, no todo está bien ni todo está mal. La tercera pregunta de la maestra Amalia Chacón. Llevar un mensaje impactante para impresionar a la ciudadanía, que les quede claro que el mensaje es real, impactante y a corto plazo. Gracias. Son los 3 que tenemos y ya de ahí siguen las extras y ya tú mandas, Roy. Bueno, a ver, mira, esto del mensaje impactante, yo no te sé decir, pero mira, depende mucho del actor. Y hay un consejo que doy en campaña política, que es, la vida de un político tiene 3 fases. La primera fase es que sea conocido. La segunda fase es que genere buenas opiniones. Y la tercera fase es que la gente esté dispuesta a votar por él. Las primeras 2 fases son las mismas que para un artista o para un deportista, ¿no? Entonces es un deportista, piensa en el Chicharito Hernández si quieren, ¿es conocido? Sí. ¿Tengo buena opinión de él? Sí. No, porque no anota el cabrón últimamente, pero bueno, ¿tengo buena opinión de él? Sí. ¿Estaría dispuesto a votar por él? No, pues no es para tanto. O sea, que juegue fútbol, pero que no me gobierne, ¿no? Vean a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, los políticos o los artistas tienen una vida donde son de 2 fases, ser conocidos y generar opinión. Los políticos tienen que agregarle el que puedan votar por él. Bien. Y entonces en política les digo, ni se les ocurra hacer propuesta si no pasan la fase 1. Ni se les ocurra pensar en una propuesta.
porque el ciudadano se va a acordar de la propuesta y no se va a acordar de quién la dijo. Y entonces el ciudadano dice, oye, ¿ya viste que van a hacer un puente de aquí para acá? ¿Y quién dijo? Pues ni se acuerda del nombre. Y va a terminar asignándole esa propuesta al que sí conoce, que a lo mejor es su adversario. Entonces, la primera etapa es simplemente por repetición ser conocidos. Si no son conocidos, ni piensen en hacer propuestas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Porque la pregunta es una oferta impactante, un mensaje impactante. Primero requieres el actor que lo dé. Si no tienes el actor que lo dé, no sirve el mensaje. Y el actor tiene que ser un actor que sea creíble. Y entonces voy a la primera pregunta que dicen que le ha fallado la estrategia. Lo que le ha fallado a la estrategia del PAN es que sus voceros son los mismos. Son los mismos. Y entonces, todos los mismos son los que son vistos del anterior. De veras, en el PAN no han surgido figuras. O sea, cuando piensas en los candidatos y piensas en los mismos y piensas, no, o sea, lo que le ha fallado el PAN es penetrar a los segmentos de población con los que le ganaron la elección. ¿Qué panista es capaz de penetrar al sector indígena? ¿Qué panista es capaz de penetrar al sector a Oaxaca, a Chiapas? ¿No? ¿Qué panista? De repente oigo a los panistas hablarle a los panistas del Bajío y del Norte. Y no hay quien pueda comunicarle bien a los del sur qué está pasando. A los estudiantes de universidades públicas, ¿no? Y entonces de repente no, es que estamos trabajando con el TEC de Monterrey, y entonces están hablando como endogámicamente entre ustedes, y se alimentan entre ustedes sin ver que hay otro México. Entonces lo que le ha fallado es actores con credibilidad, actores incluso nuevos, que es lo que digo que hay que impulsar jóvenes, que puedan conectar con segmentos a los que el PAN tradicionalmente no llegaba. O sea, eso es lo que ha fallado. ¿No? Quitarse telarañas de la mente, quitarse, porque todavía hay panistas que van contra la paridad de género, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen que votar, ¿no? Yo estoy esperando el día que haya una presidenta nacional del PAN, o sea, ¿no? Porque no tienen por ahí un techo de cristal porque todavía hay esa cúpula. Ya tuvieron candidata, eso sí hay que decirlo, ¿no? Josefina estuvo de candidata, pero no presidenta del partido. Entonces yo creo que mensaje impactante, no. Estrategia. Yo creo que su estrategia es la adecuada, en ese sentido que la estrategia del PAN ha sido, me voy a posicionar como el partido opositor en México. Y creo que es correcto, es el partido opositor en México. Es la segunda fuerza en preferencia, la segunda fuerza en estados, la segunda fuerza en el Congreso. Y entonces, si yo vengo del extranjero a reunirme y ver la política y me reúno con gobierno, y voy a ver qué dicen los opositores, tengo que buscar el PAN, porque el PAN es el partido. Y además, al posicionarse como el opositor, todo aquel que no está contento con el gobierno ve al PAN como una posibilidad. Creo que está tomando la decisión correcta de posicionarse ahí, ¿no? No que el PRI es oposición a veces y ayudo a veces y entonces juego en unos estados. No, creo que la fuerza hoy del PAN son sus gobernadores. Sus gobernadores que se han posicionado en un bloque opositor. ¿Cómo les vaya a ir? No sé, pero creo que la estrategia es decir, yo concentro las alianzas, yo concentro la oposición, todo aquel enojado cabe aquí, no juntarse con los locos de frena, no juntarse con ellos, sino ellos jugar en esta institucionalidad. Creo que como estrategia es la correcta. Y lo que les hace falta son voceros que puedan debatir, son voceros que puedan debatir sin las telarañas del pasado. Y eso creo que van a surgir. Para mí, después de la elección del 21, vamos a empezar a ver el surgimiento de figuras. Y vamos a empezar a ver, como siempre surge. Por ejemplo, si Javier Corral gana Chihuahua, Javier Corral va a empezar a recorrer el país como un posible candidato del PAN, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver quiénes les va bien, quiénes les va mal, dónde están, quiénes son, y yo estoy seguro que el próximo presidente de México surge de provincia, para empezar. O sea, que es un poco, así surgen los movimientos, se van de provincia al centro y creo que así va a venir el próximo presidente. Ok, Roy. Seguimos entonces, tú me dices. Otro bloque al menos. Ok, muy bien.
Dice Gina Farfán, según las encuestas o su percepción, ¿cree que sería un error o acierto del PAN ir en alianza con el PRI y el PRD? Segunda pregunta, de Manglio Murillo Sánchez. ¿Por qué varios analistas, no pocos, establecen que AMLO no tiene oposición o está muy desfigurada? ¿Cómo ves al PAN como oposición al actual gobierno y si vamos bien en ser la opción para este país en las próximas elecciones? ¿Algo que corregir? Jorge González pregunta, dice, bueno, buenas tardes, felicidades, muy agradable su exposición, me llama la atención su mención que el político debe enfocarse a una causa o tema. Por ejemplo, no a todas las personas les interesa el tema ambiental. ¿No agote el campo de acción esta medida? Muchas gracias. Manuel del Río González nos pregunta, Roy, en muchas encuestas vemos que López Obrador tiene una aceptación muy alta, por ejemplo, 52 a 58%. ¿Qué tanto es válido este porcentaje asumirlo como un porcentaje de votación a favor de Morena para el 2021? Bien. Adelante, Roy. Otra vez empiezo para atrás. Sería un error pensar que el 58% de aprobación de López Obrador se traduce en el 58% de Morena. Es un error total. López Obrador es una cosa y Morena es otra cosa. A ver, desde el 18 ya fue. López Obrador sabe que muchos de los que ganaron en 2018, simplemente vean, ¿no? O sea, todos los distritos de Sinaloa, las ciudades importantes, ¿no? Ganó Ahome, ganó Culiacán, ganó Mazatlán, pues llevó a Morena porque lo arrastró su voto. Porque al final, sabiendo que ganaba, pidió votar todo por Morena. Su campaña fue esa. Bueno, él sabe que para el 21, él ya no va a estar en la boleta. Y entonces, lo que ha hecho es intentar meterse a la campaña. Primero con su propuesta de la consulta revocatoria. No lo logró, se fue hasta el 22. Segundo, con la propuesta de juicio expresidentes. ¿Por qué? Porque es un hecho que lo que él quiere es que el ciudadano, cuando llegue a la boleta, diga cómo apoyo a López Obrador. O sea, eso es lo que el ciudadano diga, no me importa quién es el candidato, es dónde está el apoyo a López Obrador. Es lo que él está buscando. Meterse a la campaña, eso es lo que busca. Bien, el hacerlo es el reconocimiento implícito de la debilidad de Morena per se. Morena tiene gobiernos locales y, por ejemplo, los alcaldes de Morena son los peor evaluados, los alcaldes de Morena. ¿Por qué? Porque ya es gobierno y no estaban preparados para gobernar. No, ahí mismo, en mi tierra, en Culiacán, no está bien evaluado el alcalde, no, Nahome no está bien, no, el químico en Matlán está un poco mejor evaluado, pero vas a los alcaldes no sé, de Jalapa, o vas a los alcaldes de otros lugares, están mal evaluados. Y entonces ahora el ciudadano ya también cuando vota ya evalúa, ¿no? Por cierto, vi que había alguien de Obregón también, Obregón está mal evaluado, o sea, también le toca para allá. Bueno, hay unos que no, hay unos que no. Por ejemplo, Ciudad Madero está bien evaluado, también es de Morena, o incluso la alcaldesa de Mexicali, el de Ensenada y el de Tijuana tampoco están tan mal evaluados, hay de todo, pero en general están mal evaluados. Entonces, él acepta su voto, no, su aprobación no es el voto, no, y va a ser muy lejos. Si yo ahorita me dijeran cuánto sacaría hoy si hubiera una elección Morena, yo creo que Morena tendría 38, 39%. Primer lugar, sí, pero no llegaría ni al 40% para mí hoy. Y López Obrador está en 58%. ¿Por qué? Porque está aprobado hasta por los que no van a votar por él, simplemente porque hay programas sociales. Entonces, uno, no tiene que ver, y López Obrador va a intentar que sí tenga que ver, que la aprobación le lleve voto a su partido. Bien. Es un error o acierto hacer alianzas. Miren, ¿qué son las alianzas? De hecho, es una parte que quité de la plática porque no me quise meter en lo electoral. Hay 4 tipos de alianza. Voy a hablar la que me va a ver. Las alianzas programáticas. Me alío con alguien porque tenemos los dos un programa de trabajo común. Entonces, una alianza programática. ¿Se vale? Se vale. Hay alianzas ideológicas. Me alío con él porque somos de la misma ideología. Los dos pensamos y defendemos el matrimonio tal, lo que sea.
Ideológicamente, los dos somos de derecha, los dos somos de izquierda, pudiéramos decir que así eran las alianzas PRD-PT, ¿no? Por ejemplo, ideológicas. Hay alianzas alrededor de una persona. Hay un líder muy fuerte y se le van sumando, que es la alianza que veo que se hace, por ejemplo, la que están haciendo en Sonora alrededor del Borrego Gándara, ¿no? Porque hay un candidato ya muy visto y se alían de él. Fue la alianza que se hizo alrededor de López Obrador, porque no tiene nada que ver el PES con el PT, pues no tiene nada que ver, pero era alrededor de una persona. Y la cuarto tipo de alianza son alianzas pragmáticas, que tienen como único objetivo defender la plaza electoral, o ganar o defender lo electoral. Entonces, las alianzas que plantean de PAN, PRI, PRD pueden desdibujar la imagen de los partidos, porque ideológicamente no tiene nada que ver. Pero si la manejan bien en campaña y comunican bien que es una alianza pragmática para no permitir el triunfo de un poder, para que son las alianzas, el Sinaloa ganó Maloba con la alianza PAN-PRD, afectó, bueno, a lo mejor sí en el gobierno, pero PAN-PRD, y pudo comunicar el asunto de para que no ganara el PRI. Entonces, el asunto, las alianzas son correctas. No en todos lados van a funcionar. Sí van a desdibujar un poco la ideología y es labor de ustedes volverla a construir. Dependen las alianzas mucho del candidato. Si hacen alianza PAN-PRI-PRD con un panista tradicional, los votantes del PRI y del PRD no lo van a apoyar. Tiene que ser alguien medio plural, medio nuevo, medio independiente, medio ciudadano, que comunique muy bien que es una alianza pragmática totalmente. Y por último, la que me dice Manlio sobre que si, ¿por qué decimos que AMLO no tiene oposición? Evidentemente hay oposición, ¿no? Pero es una oposición muy agazapada, muy medrosa. ¿Por qué? Porque tiene cola que le pisen. Entonces ustedes imaginan al PRI saliendo y aparece Rosario Robles diciendo quién sabe qué cosas. Y o sea, tienen temor a salir y entonces no tienen credibilidad y López Obrador se da el lujo de jugar con esa oposición. Una oposición que le compra su discurso, una oposición que vaya en viste. López Obrador es muy inteligente. Aquellos que dicen que tontos no entienden, que no es nada, nada tonto. Tal vez no hemos tenido políticamente hablando una sensibilidad, este animal político que le sale la política por todos lados, es muy hábil. Lo que le falta a la oposición son voceros creíbles, son voceros. Miren, para mí, el único opositor real que tiene discursivamente se llama Felipe Calderón, y yo no soy calderonista, ¿no? ni de cerca soy calderonista, pero reconozco en Felipe Calderón una capacidad de reacción, de debate, una gran, sin dinero de prerrogativas, sin partido político, se volvió en redes sociales el principal argumentador en contra de López Obrador. Imagínense lo que hubiera logrado con más poder. Ese tipo de voceros, ese tipo de voces, creo que le hace falta al PAN. Gracias, Roy. Mira, Roy, aquí me parece muy interesante esta pregunta, si me lo permites. Entendiendo y aceptando que en el PAN nacional hacen falta voces con suficiente peso político, ¿ves a Ricardo Anaya como una voz opositoria, seria y fuerte? ¿Qué me contestas al respecto, Roy? Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque Ricardo Anaya es muy inteligente. Cuando anuncia Ricardo Anaya su regreso a la política y que cada semana nos va a dar un video, me lo mandó también y todos lo vimos, muy inteligente el video y muy bien. Pues dije, mi primera vino a renovar el debate político, porque ahora sí vino alguien a hacer propuesta, no atacar por atacar, vino con una propuesta y viene en un momento clave, etc. Fue un lunes. El siguiente martes, en la mañanera, un periodista le pregunta a López Obrador, ¿qué opina de eso? Y López Obrador contesta, no quiero hablar de eso. O sea, a ver, no hay respuesta más inteligente. Él mismo, López Obrador, sabe que él creció porque Fox hablaba todos los días de él. O sea, lo que menos quiere López Obrador es hacer crecer a Ricardo Anaya. Y si Ricardo Anaya no logra meterse en el debate con López Obrador, no va a crecer Ricardo Anaya.
O sea, va a ser una voz en el desierto, muy inteligente y va a estar gritando sin que lo oigan. Necesita ser atacado, contestado, ¿no? Y no está lográndolo hacer como propuesta muy inteligente, pero hasta ahí se ha quedado. Ya va en su quinto video o algo así, y si ahorita me preguntas cuál es el segundo, el tercero, pues ya no me acuerdo, porque no han sido contrastados. López Obrador inteligentemente dice, no quiero contestar eso. ¿Por qué? Porque sabe que lo haría crecer y no lo quiere hacer crecer, ¿no? Pero sí, a Ricardo Anaya lo veo, si no lo siguen lastimando, porque quién sabe, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero Ricardo Anaya debería ser una pieza importante en el PAN. Muchas gracias, Roy. Si me das permiso, Roy, continuamos rapidito y me las aviento las últimas preguntitas. Con tu permiso, Roy, ¿sí? ¿Tienes Sí. tiempecito? Ok, Pero nada más, voy a aprovechar, Olga, porque estoy leyendo una de Javier Castelo interesante. ok, muy bien, adelante. Que dice que si la alianza pragmática, no pregunta, sino dice, sería parte de un posible gobierno de coalición. Eso me llega a varios. Uno de los temas para la elección del año que entra es cómo hacer que las alianzas electorales se conviertan en alianzas legislativas, para empezar. Porque ese es el primer problema. O sea, dicen, vamos a hacer una alianza para evitar que alguien tenga mayoría. Nos aliamos, ya no tiene mayoría, pero luego nos separamos, ya le dieron la mayoría. Entonces, primero es cómo lograr que una alianza electoral, la ley lo que dice hoy es que las alianzas electorales se acaban el día de la elección. Después te da planteamientos de hacer gobiernos de coalición, pero en términos de alianzas partidistas, la alianza electoral se acaba el día de la elección. Al día siguiente cada quien es libre de hacer lo que quiera. Bueno, ¿cómo hacer si en el acuerdo que se hacen de alianzas también establecen una especie de alianza legislativa para después seguir trabajando en una sola dimensión? Y entonces, ese sería interesante. Aquí habla de gobiernos de coalición, pero hay que recordar que la alianza no solo elige gobiernos, también va a elegir diputados y senadores, ese tipo de cosas. Los gobiernos de coalición me gusta la segunda vuelta, no se ha legislado al respecto. Me gustan los gobiernos de coalición, ¿por qué? Porque ya no es todo para el ganador. El problema de la democracia actual es que es todo para el ganador, y si ganas por un voto, dejas fuera a toda la otra mitad de la población. Las alianzas, los gobiernos de coalición, le das oportunidad a todos de estar en los gobiernos. Ok, seguimos, Roy. Vámonos rápidamente. Dice Bernardo Ramos, ¿cuál es tu opinión en torno al tema de los planes de gobierno, la oferta de los candidatos? ¿Qué sí, qué no? Y nos dice también Germán Pablos Tirados, ¿puede una imagen tan negativa como la Fernández Noroña, puede conectar con la gente? También nos dice Laura Patricia Cortés, ¿cómo podemos llegar a las personas que no tienen acceso a medios que son su voto duro? También nos pregunta Esteban Sotelo, señor Campos, dice, al buscarse la reelección de un alcalde, ¿qué debe explotarse más? ¿La obra pública o la administración transparente y ordenada? Raúl Isaac Guzmán nos pregunta, mientras el PAN no tenga una agenda clara y se la pase criticando, ¿vamos a valer en el 2021? ¿Cuál es su opinión de las alianzas del PAN con el PRI? La siguiente de Danica Estrella. ¿Cuál cree usted que sea o sean las consecuencias de que el presidente solo dé excusas y no rinda cuentas, ni tome acción como presidente de México? Leticia Cisneros nos comenta, ¿qué opinión le merece la estrategia de unir a todos los partidos y organizaciones sociales de oposición para la elección del 2021 contra Morena y sus partidos satélites? Gracias, Roy. Un chorro, ¿no? O sea, algo así como en botica. Miren, o sea, varias tienen que ver con la alianza. Vuelvo a repetir. ¿Qué opinión de que todos se junten? Pues es una buena opinión. Polarizas en dos, los que estén a favor y en contra, y simplemente, ¿no? Nomás hay que pensar, no con 53%. Con 4 menos ya no tiene mayoría, siempre y cuando todos los demás estuvieran del otro lado. Entonces, las alianzas lo que pretenden es eso, ¿no? Tratar de ganar con una mitad, etcétera. Lo único que tienes que ver es que estás uniendo desiguales. Y como estás uniendo desiguales, cada vez que declares algo, puedes estar lastimando a alguien de los que te aliaste. Entonces tienes que buscar por eso, el candidato tiene que representar esta alianza pragmática.
¿no? Entonces, depende mucho. ¿Cuál es mi opinión? Me gusta la idea. Yo no le llamo como estas alianzas del demonio, que alguien daña. No, desde que se hacían las alianzas PAN-PRD, decíamos, tienen su sentido. Cuando tú firmas una alianza, automáticamente estás diciendo que la campaña no se trata de propuestas. Ya no importa qué propuesta hagas. No, cuando haces una alianza, ya ni siquiera tienes que proponer creación de empleo, tienes que saber para las entrevistas y los debates, pero el ciudadano capta que la alianza es pragmática para que no gane otro. Y entonces ya tienes el tema, ya el tema ya está establecido desde la firma de la alianza. Y entonces no tienes que estar pensando en qué propongo. Eso guárdatelo para los debates, pero no para el diario, no para el mensaje, no para la comunicación. Una de las cosas que yo tenía pensado es que les iba a dar, pero no quise hacerlo porque se me metía mucho el electoral, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene ser gobierno, que tiene que ver con la pregunta del alcalde, ¿qué destaca más? Si la obra pública, si la transparencia, no destaque la transparencia, no destaque la transparencia es en la pirámide de Maslow es segundo nivel y la gente quiere que le hables del primer nivel, de la base, ¿no? De cómo voy a vivir. La otra está a segundo nivel, te sirve para la plática, para la universidad, para los empresarios, pero no para el voto masivo. Entonces, la transparencia no es un tema. La obra pública siempre y cuando beneficia a la gente en su ciudad. No es que dice, qué bueno que gastó mucho dinero en eso. No. A ver, me beneficia porque llego más rápido a mi trabajo, porque es más seguro, porque hay luz, etcétera, que me beneficie. Pero yo ponía de las ventajas de ser gobernante. Cuando eres gobernante tienes muchas ventajas porque puedes imponer la agenda. Puedes imponer la agenda, porque como tú conoces la ciudad, como tú conoces dónde hay problemas, qué colonias tienen problemas, dónde están los grupos clientelares, dónde se mueven los ambulantes, conoces la ciudad, puedes imponer la agenda y el imponer la agenda te da ventajas. Puedes conectar actos de gobierno con actos en campaña. ¿Por qué? Simplemente porque en la mañana lo que estoy haciendo es cosas de gobierno, pero yo sé hacia dónde va el municipio. Sé porque sé por dónde se está midiendo, porque oigo a las gentes que vienen los miércoles ciudadanos, conozco y tengo una investigación más fuerte. Entonces, puedo conectar la agenda. Tengo asesorías mejores, porque mis asesorías de gobierno las estoy juzgando durante 3 años y sé cuáles pueden servir después. O sea, tiene muchas cosas, muchas ventajas ser gobierno, y una de ellas es hacia dónde me oriento. Al que quieren es a mí, al que quieren es mi partido, al que quieren son mis obras. Si no les gusta su obra, pero les caigo bien yo, ni hables de obras. Sigue diciendo, tú sigue haciendo lo tuyo porque es a ti al que la persona que apoyan. Y entonces omite. Ese es un poco López Obrador, porque voy a la otra pregunta. ¿Qué opino de que López Obrador, etcétera, etcétera, etcétera? No, la aprobación de López Obrador y la opinión que genera López Obrador no está basada en sus resultados de gobierno. Si el ciudadano le preguntas cómo va la inseguridad, mal. Y la economía, mal. ¿Y cómo está la pandemia? Mal. Entonces, ¿por qué apruebas a López Obrador? Porque aprueba la gesta de López Obrador. Aprueba la lucha que ha hecho permanente contra la corrupción. Apoya su imagen de que él es honesto. Y entonces cuando le enseñan a los deshonestos cerca de él se pone enfrente y yo no soy deshonesto. Y entonces simplemente no somos iguales, no somos iguales. Y entonces quiero hablar de Noroña. ¿Podría alguien como Noroña? Sí, fíjense. En momentos del antisistema, la pregunta es, ¿podría alguien como Bolsonaro ganar? Y ganó. ¿Podría alguien como Trump, que dice que a las mujeres les puede agarrar sus cosas porque es poderoso, o que puede matar a alguien en la Quinta Avenida y sus seguidores siguen votando por él, o que no pague impuestos porque es muy inteligente, podría ganar 74 millones de votos? O sea, es este antisistémico, antipolítico, este políticamente incorrecto que podríamos juzgar mal, tienen seguidores. Y tienen seguidores porque lo que venden es soy distinto. Y eso a muchos les gusta, que sea distinto. Y entonces Noroña tiene sus seguidores. O sea, lo que hizo ayer es imperdonable porque mata gente, él no usa cubrebocas, pero tiene sus seguidores.
¿no? Y el mismo López Obrador no quiso atacarlo hoy, dijo lo que importa es la libertad. Pues no, libertad para matar gente no deberíamos de tener, pero pues así lo ve López Obrador. Estamos viviendo, y quiero un poco ya que voy a acabar, estamos viviendo tiempos bien especiales. Nunca en toda su vida, nunca en toda su vida, aunque vivan 20, 200 años, tal vez van a vivir un momento más adecuado para ayudar gente. O sea, nunca. Entonces, estamos en un muy mal momento para ser soberbio, para ser envidiado. O sea, estamos en un muy mal momento para ese tipo de cosas y estamos en el mejor momento para mostrar ayuda. O sea, para mostrar ayuda. Así que una de las invitaciones como políticos y como personas es todo lo que puedan hacer para ayudar gente, háganlo ahora. No, nunca se van a arrepentir. Es el mejor momento de su vida que van a tener hoy.